Buenas, buenas, público que nos acompaña una vez más a su programa Todo Enfoque RD con las Medina. Muchísimas gracias por estar con nosotras y como siempre quien les habla, Mercy Medina y Gendry Medina. Sean bienvenidos nuevamente. Así es, sean bienvenidos y de inmediato vamos a comenzar con el contenido que tenemos para hoy y es nada más y nada menos que la discriminación. ¿Podemos explicarle brevemente, Mercy, a la audiencia un poco sobre este tema tan interesante? Claro que sí, claro que sí. Pues vamos a iniciar explicando lo que es la discriminación y no es más que tener un aspecto o un sentimiento de desigualdad hacia una persona o hacia un grupo de personas. Así es, así es. Pero podemos aclarar también que la discriminación no es de forma genérica nada más. Toda la vida viene por renglón y cada cosa tiene sus tipos, su clasificación. La discriminación también tiene esa clasificación. Correcto. Vamos a conocer a través de Gendry cuáles son los tipos de discriminación que existen. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, como todos saben, la discriminación es un factor que es una problemática en la sociedad y existen diferentes tipos de discriminación. Tenemos la discriminación por preferencia sexual, la discriminación por preferencia religiosa, por nacionalidad, por política y muchos otros tipos de discriminación. Es un concepto bastante amplio. Que todas ellas son feas. Puedo decir que mi concepto son fatales, porque aunque no me ha sucedido, puedo tener empatía por los demás y pensar cómo debe sentirse una persona cuando es discriminada por alguien o por un grupo de personas, que no sea aceptada por una persona o en una institución o en cualquier grupo social. Debe de sentirse feo eso. Y hay que ser empáticos por los demás. Es correcto, es correcto. La discriminación es algo que marca la diferencia totalmente entre una persona y otra. Y bueno, Mercy, otro puntico muy importante también que es necesario aclararle a la audiencia. Tengo entendido que existen diferentes tipos de manifestación. O sea, ¿cómo podemos notar cuando una persona está siendo discriminada? ¿Cuál es el reflejo que se ve? O sea, ¿a través de qué acciones? Generalmente se sienten deprimidos, se sienten cabizbajos cuando están frente a los demás. Muchas veces no lo muestran así se cierta, pero cuando llegan a su hogar, pues se encierran en una habitación, quizás no se encierran, pero se entristecen aún delante de los familiares, a veces pierden hasta el apetito, no quieren seguir en los grupos sociales. Cuando alguien le invita a una actividad, pues dicen que no quieren participar porque temen a ser rechazados una vez más. Exacto, es decir que podemos visualizar eso como las consecuencias, o sea, eso es el resultado que le deja a una persona cuando es discriminado. Así es. O sea, la pérdida de confianza, la pérdida de integrarse a diferentes entornos sociales y, o sea, todo eso lo podemos asociar con la discriminación. Así es, a mí me gustaría dar algunos aportes acerca de los tipos de discriminación. Por ejemplo, está lo que es la raza. Ahí voy a incluir el color, que muchas veces rechazan una persona a otra porque sea de piel oscura. Ahí se incluye lo que es la raza también, incluyendo, vamos a suponer, quizás el dominicano que desprecie a la persona de Haití por su color, por su idioma. Eso es algo muy frecuente. También ahí se incluye lo que es la clase. La clase social. La clase social, que si tú eres de clase alta o clase media alta, tiendes, por ejemplo, a rechazar a una persona que sea de clase baja. También se incluye el nivel educativo, una persona muy... Disculpa que te interrumpa, Mercy. Entonces podemos decir que cuando hablas de clase, podemos decir que cuando una persona tiene poder o tiene cierto estatus a nivel social, pues se dan esos tipos de discriminación, de indiferencia con las demás personas. Así es, salvo cuando tú hablas de estatus, salvo cuando estamos en tiempo de política, que por lo general, y eso lo sabe todo el mundo, no es un secreto para nadie que todos somos iguales,
una persona política, en tiempo de política, valga la redundancia, ese amor le nace como natural, así. ¿De dónde le nace? No lo sé. Digamos que Pero quiere fomentar la igualdad en ese momento. Exactamente. Saluda hasta el niño que tiene la cara sucia, hasta le pasa la mano por la cara y le da la mano vamos a decir, una persona que se tira de la calle recogiendo basura o, bueno, vamos a decir abandonado. Hasta esa persona sí es preciso. Yo creo que le da la mano hasta el perro. Y el perro no tiene mano, pero hasta el perro se le extiende. Entonces, en ese momento, vamos a decir que hay un cierto grado de hipocresía, y que me perdonen los políticos, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, fuera de la política, ya pasó la política, o antes de ese periodo, ahí entonces viene lo que es la discriminación. No te conozco, no sé quién tú eres. Exactamente. No te acepto en mi grupo. Ya ahí entonces entra lo que es como una exclusión. O sea, ya te aparto porque, digamos, ya no te necesito. Igual pasa también en los grupos religiosos, que porque yo tengo una preferencia, una religión X, entonces yo te rechazo a ti porque tú no eres de la mía, o porque entiendo que la verdadera es la mía, la tuya nada que ver con lo real, y tiendo a discriminar porque somos de diferentes grupos religiosos, lo cual es también incorrecto. Así es, así es. Otra cosita más, Mercy, muy importante también, y es la causa de la discriminación, pero en cuanto a quien emite la discriminación. Anteriormente hablábamos de que la discriminación se podía dar por género, preferencia sexual, religión, nacionalidad, política y demás. Sin embargo, hay una causa muy ajena a todo esto, y es de quien sale, de quien emite esa discriminación. O sea, yo discriminando a X o Y persona. ¿Por qué? O sea, ¿a qué viene esto? ¿Por qué nace ese tipo de sentimientos o de rechazo hacia los demás en una persona? Y bueno, había leído en alguna ocasión que uno de los factores más comunes en este tipo de personas que practican la discriminación es la ignorancia, o sea, es la falta de conocimiento de que muchos tenemos diferentes culturas, de poder reconocer que cada uno tiene diferentes rasgos. O sea, tener la capacidad de entender la diferencia que hay entre una persona y otra, simplemente porque somos personas diferentes. O sea, no tenemos que ser iguales. Bien, ahí influye lo que es la educación. También es otro factor muy importante. La educación y la preparación académica, que son cosas que van de la mano, pero a la vez son distintas. Perdón. Porque la educación viene del hogar. Ahí es donde recibimos la primera dosis de instrucción en el hogar. Entonces uno se instruye ahí, los primeros pasos los recibimos en el hogar, pero a medida que tú vas creciendo, que ya estás incursionando la escolaridad, pues vas complementando esa educación al junto de los conocimientos que vas adquiriendo y lo académico. Entonces una persona no preparada o no bien formada, o sea, no, exacto, no bien formada, tiende a discriminar cuando no hemos recibido esas informaciones de que no debemos rechazar a los demás por X o por Y. Entonces lo hacemos, pero también se va a influir ahí lo que es la parte religiosa, o más bien la creencia en Dios. Si al niño no se le inculcan valores religiosos en la casa y también en la escuela, pero específicamente en los hogares, entonces tiende a cuando ya desde niño lo va haciendo, y mucho más cuando es adulto, va empezando a discriminar porque no se le inculcaron valores religiosos. Deben de decirse tal vez al principio, o decirles a los niños que Dios nos hizo a todos iguales y que por ende debemos amarnos unos a los otros. No quiere decir con eso que vamos a estar abrazando a todo el mundo de la calle, a todo el desconocido, porque nos podemos encontrar con cosas extrañas, pero aún desde lejos no hay por qué rechazar. Así es. A veces expresamos cosas que hieren a los demás y creemos que hemos actuado bien, pero con una palabra tú rechazas, tú discriminas. Así es, así es. Otro factor que también predomina, o sea, con lo que se puede caracterizar a una persona, es la inseguridad. O sea, a veces la inseguridad que tenemos en nosotros mismos, ya sea por baja autoestima, por falta de afecto y demás, podemos reflejarla de manera inconsciente en los demás y marcar una diferencia.
Sí, porque eso es un factor muy importante. Independientemente de lo que ya hemos dicho, de esas causas, se puede incluir lo que es la conciencia. Aparte de que tú seas una persona educada, una persona que has recibido instrucciones, pues debes crear conciencia, porque la vida te va enseñando paso a paso cosas que te van nutriendo y tú tienes que, según los años te van aumentando, ir cogiendo experiencia. Jerry, porque no nos vamos a quedar todo el tiempo supuestos en un lugar. O sea, tenemos que crear esa conciencia y decir, si yo rechazo a esa persona, ¿qué pasaría si me rechazan a mí O sea, en algún momento? ahí es donde entra la empatía, Ahí es donde ponerse entra en el la lugar empatía. de la otra persona. Exacto. O sea, ¿cómo yo me siento? O cómo me sentiría si fuese a mí que me estuvieran dando ese trato. Efectivamente. Y sobre todo, que era un punto, discúlpame, era un punto que también quería que tocáramos. ¿Cuáles son los efectos, cuáles son los daños que puede producir la discriminación en la persona? Oh, muchísimos resultados y de forma negativa. Está el daño emocional, o sea, es algo que lo afecta de manera emocional, de manera psicológica. O sea, la persona, como dijimos anteriormente, pierde la creencia en sí misma, la confianza. También, o sea, eso lo lleva a perder hasta oportunidades en la vida. Y eso de manera física, porque una persona despreciada se puede volver agresiva. Créeme que sí, o sea, agrede a otros y se agrede a sí mismo, porque hasta la vida se la puede quitar. O sea, ahí entra, después de lo emocional, pues termina con lo físico. Exacto. O sea, es algo que realmente... Lo puede impulsar hacia la depresión. Sí, ansiedad. Me gustaría ahora, Yendri, hacerte una pregunta a ti. Pues, ¿qué crees tú que podemos tomar como medida de precaución para evitar la discriminación? Bueno, pienso que lo primero es que deberían de crear leyes, o sea, leyes y reglas en donde se establezcan parámetros para la igualdad, pero no, bueno, porque desde la Constitución tenemos artículos que definen que el derecho a la igualdad y todo eso, pero bien sabemos que eso es algo que realmente no se aplica. O sea, ya lo hablo a nivel de reglamento, a nivel que podamos también unos con otros concientizar a la persona de los daños que eso puede causar, de la consecuencia que eso puede llevar. En ese sentido también considero que se le puede adherir el amor hacia los demás y tomar en cuenta que Dios nos dejó como patrón unos reglamentos, a lo que originalmente le llamamos mandamientos bíblicos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a mí misma, pues yo no lo voy a discriminar, yo no lo voy a tratar mal, yo voy a pensar en sus sentimientos a la hora de hacerle un daño. O sea, si amo a esa persona, pues también estoy amando a Dios y ahí estoy cumpliendo con los dos mandamientos básicos. Es correcto, es correcto. Bueno, Mercy, ¿y qué te parece si ya finalizamos por el día de hoy? Me parece excelente. Considero que ya la audiencia ha recibido una información considerable acerca de lo que es la discriminación, esperando hayan comprendido bastante en este corto tiempo y que realmente lo pongan en práctica. Que tomen conciencia sobre todo. Que tomen conciencia en que no debemos discriminar a los demás. A la hora de usted discriminar a alguien, piense, si me lo hacen a mí, ¿cómo me sentiría yo? Con pensar así, usted va a dejar automáticamente de discriminar a los demás. Y no es que ande dando besitos y abrazos por todas partes, si no lo siente obviamente, pero es pensar que Dios nos hizo a todos iguales y que Él quiere que nos amemos unos a los otros. Así es, así que ya saben, tomen conciencia, pónganse en el lugar de los demás, sean empáticos y bye bye. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Bye. Se dio el aplauso.